Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para lo que les tengo preparado, porque hoy vamos a hablar de un tema que, aunque difícil, es algo por lo que todos, absolutamente todos, pasamos en algún momento de nuestras vidas: la pérdida de un amigo y el dolor devastador que esto conlleva. Sí, hoy vamos a adentrarnos en esas emociones profundas, en ese vacío que sentimos cuando alguien que queremos se va. Vamos a hablar de cómo afrontar el duelo, de cómo honrar la memoria de nuestro amigo y de cómo seguir adelante a pesar del dolor. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello, compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si creen que puede ser útil para ustedes o para alguien que conozcan, por favor suscríbanse al canal. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les pueda interesar y además, no se perderán ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Perder a un amigo es una experiencia devastadora. Es como si una parte de nosotros se fuera con él o ella. El dolor es profundo, la tristeza abrumadora y la sensación de vacío constante. Recuerdos, momentos compartidos, risas, secretos, todo vuelve a nuestra mente una y otra vez, intensificando aún más el dolor. La amistad, ese lazo invisible pero poderoso, se rompe dejando cicatrices en el alma que tardan en sanar. Es un golpe inesperado que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante que compartimos con aquellos a quienes amamos. Es importante reconocer que el duelo es un proceso único para cada persona. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir. Algunas personas pueden sentir una tristeza intensa desde el principio, mientras que otras pueden experimentar una sensación de entumecimiento o incredulidad. Algunas personas pueden llorar mucho mientras que otras pueden tener dificultades para expresar sus emociones. Todo esto es normal. No te juzgues por cómo te sientes. Permítete sentir lo que tengas que sentir. Permítete la vulnerabilidad. No te reprimas. El dolor necesita ser expresado para poder ser procesado. Cada uno vive el duelo a su manera, a su ritmo, y eso está bien. La negación es una de las primeras etapas del duelo. Es la dificultad para aceptar la realidad de la pérdida. Podemos pensar que todo es un mal sueño, que nuestro amigo va a volver, que todo va a volver a ser como antes. Es una forma de protegernos del dolor, de evitar enfrentarnos a la realidad. Pero eventualmente la negación se desvanece y nos enfrentamos a la cruda realidad. La negación puede manifestarse de muchas formas, desde la simple incredulidad hasta la búsqueda desesperada de explicaciones alternativas. Es una forma de resistencia ante lo inevitable, una forma de comprar tiempo antes de que el dolor nos abrume por completo. Luego viene la ira. Podemos sentirnos enfadados con el mundo, con Dios, con el destino, incluso con nuestro amigo por habernos dejado. Es importante reconocer esta ira y no reprimirla. Podemos expresarla de forma saludable, por ejemplo, escribiendo en un diario, hablando con alguien de confianza o haciendo ejercicio. No te sientas culpable por sentir ira. Es una reacción natural ante la pérdida. La ira puede ser dirigida hacia uno mismo, sintiendo culpa por no haber hecho o dicho algo. Puede ser dirigida hacia los demás, buscando responsables de la situación. Es una emoción intensa que necesita ser canalizada de forma constructiva para evitar que nos consuma. Después de la ira, podemos llegar a la etapa de la negociación. Empezamos a pensar en ¿qué pasaría si? O si tan solo hubiese. Intentamos encontrar una forma de cambiar el pasado, de revertir la situación. Podemos prometer hacer algo a cambio de que nuestro amigo vuelva. Es una forma de aferrarnos a la esperanza, de evitar aceptar la realidad de la pérdida. La negociación es un intento desesperado de control, una forma de creer que podemos influir en el destino. Es un momento de vulnerabilidad en el que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar lo perdido. La depresión es una de las etapas más difíciles del duelo. Nos sentimos tristes, vacíos, desesperanzados. Perdemos el interés en las cosas que antes nos gustaban. Nos cuesta levantarnos de la cama, concentrarnos, comer. Es importante buscar ayuda profesional si la depresión es intensa y persistente. No tengas miedo de pedir ayuda. No estás solo en esto.
La depresión en el duelo no es simplemente sentirse triste. Es una profunda sensación de vacío que afecta a todos los aspectos de la vida. Es la pérdida de la esperanza, la falta de motivación, el aislamiento social. Es una etapa que puede ser muy difícil de superar solo y que requiere la intervención de profesionales. Finalmente llegamos a la etapa de la aceptación. Aceptamos que nuestro amigo se ha ido y que no va a volver. Esto no significa que dejemos de sentir dolor, sino que aprendemos a vivir con él. Empezamos a encontrar formas de honrar la memoria de nuestro amigo y de seguir adelante con nuestras vidas. La aceptación no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Es el momento en el que integramos la pérdida en nuestra vida y aprendemos a vivir con ella. Es el momento en el que empezamos a reconstruir nuestra vida, llevando con nosotros el recuerdo de nuestro amigo. Entonces, ¿cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de un amigo? Primero, permítete sentir. No reprimas tus emociones. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, habla si necesitas hablar. No te avergüences de tus sentimientos. Son válidos y legítimos. Permítete sentir la tristeza, la rabia, el miedo, la confusión. No intentes ser fuerte todo el tiempo. Es normal sentirse vulnerable y abrumado. El dolor necesita ser expresado para poder ser procesado. Segundo, busca apoyo. Habla con tus familiares, amigos, un terapeuta o un grupo de apoyo. Compartir tus sentimientos con otras personas que entienden lo que estás pasando puede ser de gran ayuda. No te aísles. Rodéate de personas que te quieran y te apoyen. El apoyo social es fundamental para superar el duelo. Compartir tus experiencias con otros que han pasado por lo mismo puede ser muy reconfortante. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones y a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Tercero, cuida de ti mismo. Duerme lo suficiente, come de forma saludable, haz ejercicio y evita el alcohol y las drogas. Cuidar de tu cuerpo y de tu mente te ayudará a afrontar el duelo de una forma más saludable. El autocuidado es esencial durante el duelo. Es importante mantener una rutina saludable, dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio. El alcohol y las drogas pueden parecer una forma de aliviar el dolor, pero a largo plazo solo empeoran la situación. Cuarto, honra la memoria de tu amigo. Habla de él o ella, mira fotos, visita lugares que os recuerden, haz algo que le hubiera gustado hacer. Mantener viva su memoria te ayudará a sentirte conectado con él o ella. Honrar la memoria de tu amigo es una forma de mantenerlo presente en tu vida. Comparte historias sobre él, recuerda los buenos momentos que pasasteis juntos, celebra su cumpleaños. Haz algo que le hubiera gustado hacer y dedica ese momento a su memoria. Quinto, sé paciente contigo mismo. El duelo lleva tiempo. No te presiones para superar el dolor rápidamente. Permítete llorar, sentir tristeza y recordar a tu amigo. No hay una fecha límite para el duelo. El duelo es un proceso individual que lleva su tiempo. No te compares con los demás y no te presiones para superar el dolor rápidamente. Permítete sentir lo que tengas que sentir y avanza a tu propio ritmo. Sexto, busca ayuda profesional si la necesitas. Si te sientes abrumado por el dolor, si tienes dificultades para dormir, comer o concentrarte, si tienes pensamientos suicidas, busca ayuda de un terapeuta o un psiquiatra. No tengas miedo de pedir ayuda. Es una señal de fortaleza, no de debilidad. Buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de valentía. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a superar el duelo. Recuerda que no estás solo en esto. Muchas personas han pasado por la pérdida de un amigo y han logrado superar el dolor. Con el tiempo el dolor se hará menos intenso y podrás seguir adelante con tu vida, llevando siempre en tu corazón la memoria de tu amigo. Es importante recordar que honrar la vida de tu amigo no significa olvidar su muerte. Significa recordar los buenos momentos, las risas, los secretos compartidos y el impacto positivo que tuvo en tu vida. Significa seguir viviendo tu vida de una forma que le hubiera hecho sentirse orgulloso. Significa mantener viva su memoria en tu corazón. Es un acto de amor y respeto que te permite mantener viva la conexión con tu amigo, incluso después de su partida. Quizás plantar un árbol en su memoria, crear una obra de arte inspirada en él,
escribir una carta expresando tus sentimientos o simplemente hablar de él con otras personas. Encuentra una forma de honrar su vida que te haga sentir conectado con él o ella y que te ayude a mantener viva su memoria. Cada persona encuentra su propia forma de honrar la memoria de su amigo. Lo importante es que sea algo significativo para ti, y que te permita mantener viva la conexión con él o ella. El duelo no es un camino lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que te sientas fuerte y otros en los que te sientas débil. Es importante ser paciente contigo mismo y permitirte sentir lo que tengas que sentir. No te juzgues por cómo te sientes. Permítete llorar, reír, recordar y seguir adelante. Es un proceso de altibajos, pero con el tiempo los días buenos serán más frecuentes que los días malos. Recuerda que tu amigo siempre estará contigo, en tu corazón y en tus recuerdos. Su amor, su amistad y su impacto en tu vida nunca desaparecerán. Honra su memoria viviendo tu vida al máximo, siendo fiel a ti mismo y persiguiendo tus sueños. Su legado vivirá a través de ti. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de lo devastador que puede ser perder a un amigo, de cómo afrontar el duelo, de cómo honrar su memoria y de cómo seguir adelante a pesar del dolor. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya brindado un poco de consuelo y esperanza. Recuerden que no están solos en esto y que siempre hay ayuda disponible. Quiero añadir, que a veces el duelo por un amigo se minimiza en comparación con la pérdida de un familiar cercano. Esto puede hacer que te sientas incomprendido o que tu dolor no es válido. Pero eso no es cierto. La amistad es un lazo muy especial y la pérdida puede ser igual de dolorosa. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor déjenlo abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Compartir sus historias y experiencias puede ser muy útil para otros que están pasando por lo mismo. No tengas miedo de hablar de tu amigo, de recordar los buenos momentos que pasasteis juntos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares si creen que puede ser útil para ellos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les pueda interesar y además, no se perderán ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.